Hoy te llevaremos a través de la historia épica de uno de los reyes más poderosos de la antigüedad. Hoy profundizaremos en la vida de Nabucodonosor, un gobernante cuya búsqueda de grandeza lo llevó a enfrentar desafíos inimaginables. Pero más allá de los muros de su reino dorado, una verdad trascendente esperaba ser revelada. Imagínese parado a las puertas del palacio, ansioso por desentrañar los misterios detrás de la historia. ¿Qué pasó?, preguntas. Prepárate para descubrir la verdad detrás de la historia, cuando el rey Nabucodonosor vio a Jesucristo. Es hora de revelar los secretos que cambiarán para siempre tu comprensión del poder, la humildad y la redención. Nuestro viaje comienza en medio de las vastas y poderosas tierras de Babilonia, un imperio que se extendía como un gigante dormido sobre vastas tierras. Y en el centro de este imperio reinaba un hombre de incomparable sabiduría y habilidad como líder, Nabucodonosor. No era solo un rey, sino una leyenda viva entre la gente de esa época. Desde temprana edad, Nabucodonosor había sido entrenado en las artes de la guerra y la política, preparándose para gobernar con mano firme y mente astuta. Su padre, Nabopolassar, había sentado las bases de un imperio próspero, pero fue Nabucodonosor quien lo elevó a las alturas de la grandeza. Con amplia visión y férrea determinación, amplió las fronteras de Babilonia más allá de lo que nadie jamás hubiera soñado. Pero no fue solo su habilidad militar lo que lo distinguió. Nabucodonosor era un hombre de gran intelecto, un líder que entendía la importancia de la sabiduría y la diplomacia. Estudió las costumbres y lenguas de los pueblos bajo su gobierno, buscando comprender sus necesidades y aspiraciones. Esta sabiduría lo convirtió no solo en un conquistador, sino también en un gobernante respetado y admirado por sus súbditos. Con el paso de los años, el nombre de Nabucodonosor resonó más allá de las fronteras de Babilonia. Reyes y gobernantes de tierras lejanas buscaron su alianza y consejo, reconociéndolo como una figura de gran influencia y poder. Su corte era un centro de cultura y aprendizaje, donde poetas, filósofos y sabios se reunían para compartir conocimientos y buscar la benevolencia del gran rey. Sin embargo, detrás de la fachada de grandeza y gloria, había una sombra que se cernía sobre Nabucodonosor. Una sombra que lo atormentaba en sus momentos más íntimos y solitarios. Porque, a pesar de todo su poder y sabiduría, todavía buscaba algo más. Algo que el dinero y el poder no podían comprar. Algo que llenó el vacío en su corazón y alma. Y es en este punto crucial de nuestra historia que nos encontramos ante el gran dilema de Nabucodonosor. Un hombre cuyo reinado era tan vasto como su deseo de algo más allá de lo material. Un hombre que, a pesar de todos sus logros, seguía buscando el verdadero sentido de la vida. Un hombre cuyo viaje está a punto de llevarnos por caminos inesperados y revelaciones extraordinarias. Un día, mientras el sol se ponía sobre los jardines colgantes de Babilonia, Nabucodonosor sufrió un sueño que lo sacudió hasta lo más profundo de su alma. Era una visión poderosa, tan vívida y real que apenas podía creer que fuera solo producto de su imaginación. Pero, a pesar de su grandeza y sabiduría, el significado de este sueño se le escapó como agua entre los dedos. Nabucodonosor, cuya mente era aguda como el filo de una espada, no fue fácilmente derrotado. Convocó a los sabios y magos de su reino, los maestros de las artes ocultas y la interpretación de los sueños, exigiéndoles que descubrieran los misterios de su visión. Sin embargo, para su gran consternación, ninguno de ellos logró descifrar el enigma que lo atormentaba. Los sabios se reunieron en consejo, consultaron sus antiguos pergaminos y pidieron respuestas a los espíritus de las tinieblas. Pero a pesar de sus esfuerzos, las palabras del sueño siguieron siendo oscuras e indescifrables. Nabucodonosor, cuyo orgullo igualaba su grandeza, estaba furioso por la incapacidad de sus sabios de satisfacer su demanda. A medida que avanzaba la noche y las estrellas titilaban en el cielo, Nabucodonosor yacía despierto en su cama, atormentado por el misterio de su sueño. Reflexionó sobre cada detalle de la visión, tratando de encontrar alguna pista que pudiera conducirle a la verdad escondida detrás de las enigmáticas imágenes. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el significado seguía siendo tan insondable como las profundidades del océano. Y así, mientras el mundo dormía y las sombras de la noche envolvían la tierra, el gran rey de Babilonia permaneció en agonía,
atrapado en un laberinto de sueños y misterios que amenazaban con consumir su mente y su alma. Porque sabía que hasta que no se resolviera el enigma de su sueño, no encontraría paz ni descanso. Y así comienza el viaje de Nabucodonosor en busca de la verdad escondida en las sombras de sus propios sueños. He aquí, en medio de la desesperación que envolvía el corazón de Nabucodonosor, surgió una luz de esperanza. El rey se acordó de Daniel, un joven hebreo cautivo en su reino, cuya reputación como intérprete de sueños había llegado a oídos más lejanos. Daniel no solo era conocido por su sabiduría y discernimiento, sino también por su fe inquebrantable en Dios Todopoderoso. Con un gesto de determinación, Nabucodonosor ordenó que trajeran a Daniel ante él, esperando que este joven pudiera arrojar luz sobre el misterio que lo atormentaba. Daniel, con su característica humildad, se presentó ante el rey, dispuesto a servir según la voluntad del Altísimo. Ante el rey, Daniel no dudó en reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Sabía que no era por su propio poder o sabiduría que podía interpretar el sueño del rey, sino solo por la gracia y la revelación divinas. Así, Daniel se retiró a orar al Dios de sus padres, el Dios de Israel, buscando la interpretación del sueño del rey. Y en respuesta a la ferviente oración de Daniel, el Señor Dios le reveló el significado del sueño de Nabucodonosor. En su visión, Daniel vio las piezas del rompecabezas encajar perfectamente, revelando el diseño divino detrás de las misteriosas imágenes que atormentaban el sueño del rey. Con confianza inquebrantable y sabiduría dada por Dios, Daniel regresó a la presencia del rey para proclamar la interpretación del sueño. Habló con autoridad y claridad, revelando no solo el significado de las imágenes sino también el destino inminente del imperio babilónico y las edades venideras. Nabucodonosor escuchó las palabras de Daniel con asombro, maravillándose de la exactitud de su interpretación. Reconoció la mano de Dios en toda esta revelación y vio en Daniel no solo un hombre sabio, sino un instrumento de la voluntad divina. Y así, gracias a la intervención de Dios a través de su fiel siervo, Nabucodonosor fue iluminado sobre el significado de su sueño y recibió una visión de lo que estaba por venir. Pero esta interpretación no solo aclaró el misterio para el rey, sino que también sentó las bases para un viaje de fe y revelación que resonará a través de los siglos. En lo más alto de la noche, mientras el rey Nabucodonosor descansaba bajo el manto estrellado, su mente fue tomada por una visión que trascendía los límites de la realidad. Vio una estatua colosal, majestuosa ante sus ojos, cada detalle tallado con perfección divina. La estatua brillaba como oro reluciente, con la cabeza levantada con orgullo hacia el cielo. Representaba al propio imperio babilónico, con todo su esplendor y poder. Pero la grandeza de la estatua no se detuvo ahí. Su pecho y sus brazos eran plateados, simbolizando el reino que vendría después de Babilonia, quizás menos glorioso pero aún poderoso. Mientras Nabucodonosor contemplaba, vio que el vientre y las caderas de la estatua estaban hechos de bronce, representando un tercer imperio que se levantaría después del anterior. Y luego, sus patas de hierro aplastaron la tierra con su fuerza, simbolizando un cuarto imperio, aún más poderoso e imponente que los anteriores. Pero el rey sintió un profundo miedo cuando sus ojos se posaron en los pies de la estatua. Porque no solo eran de hierro, sino también mezclados con arcilla, una combinación frágil e inestable. Y entonces, cuando la visión alcanzó su clímax, una piedra, cortada sin manos humanas, salió volando del cielo y golpeó los pies de la estatua con un estrépito ensordecedor. La colosal estatua, símbolo de todos los grandes imperios de la tierra, parpadeó y cayó en pedazos ante los ojos atónitos de Nabucodonosor. El oro, la plata, el bronce y el hierro quedaron reducidos a polvo, arrastrados por el viento de la historia. Y la piedra que los desmenuzaba creció hasta convertirse en una gran montaña que llenó toda la tierra. En ese momento, Nabucodonosor comprendió el profundo significado de su visión. No solo vio el ascenso y la caída de los imperios humanos, sino también la promesa de un reino eterno, establecido por Dios mismo. La piedra que destruyó la estatua representaba el reino inmutable y eterno del Altísimo, que nunca será sacudido ni destruido. Después de que Daniel interpretó el sueño con la precisión de un heraldo divino, el corazón de Nabucodonosor vaciló entre el orgullo y la humildad.
Por un lado, se regocijó al comprobar que su imperio estaba representado por la cabeza dorada de la imponente estatua. Fue un testimonio de su grandeza y poder, una validación de su posición como el más poderoso de los reyes de la tierra. Sin embargo, las palabras de Daniel resonaron en su mente como un eco persistente. Se le recordó la necesidad de humildad ante el Dios Altísimo, que controla los destinos de los hombres y de las naciones. El joven hebreo no solo interpretó el sueño, sino que también ofreció una poderosa lección sobre la importancia de reconocer la soberanía divina en todas las cosas. Nabucodonosor sintió el peso de estas palabras como una cadena alrededor de su corazón. Se encontró ante la verdad de que, a pesar de todo su poder y riqueza, él era solo un instrumento en manos de Dios Todopoderoso. Su imperio fue grande, sí, pero temporal, sujeto a la voluntad soberana del Altísimo. Y así, en un acto de humildad que sorprendió incluso a sus consejeros más leales, Nabucodonosor se postró ante el Dios de Daniel. Reconoció públicamente la grandeza del Dios del cielo y de la tierra, renunciando al orgullo que amenazaba con consumirlo. Fue un momento de rendición y redención, cuando el gran rey se inclinó ante el Rey de Reyes en reverencia y adoración. Esta humillación ante Dios no solo transformó el corazón de Nabucodonosor, sino que también dejó una marca indeleble en su historia. Se dio cuenta de que la verdadera grandeza no reside en la exaltación del ego, sino en la humildad ante el Creador del universo. A pesar de las advertencias que resonaban en sus oídos como un susurro constante, Nabucodonosor se dejó seducir por las redes del orgullo y la vanidad. El brillo del oro, el metal precioso que representaba su imperio, lo cegó ante la verdad que Daniel le había revelado. Se encontró envuelto por la ilusión de su propia grandeza, como si fuera un dios entre los hombres. Así, en un gesto de ostentación y desafío al cielo, Nabucodonosor ordenó la construcción de una estatua de oro macizo. Una representación de su propia magnificencia y poder, erigida como monumento a su gloria terrena. La estatua brillaba al sol como una llama ardiente, proyectando su sombra sobre los vastos campos de Babilonia. El pueblo, temeroso de la ira del rey y deslumbrado por su majestad, se inclinó ante la estatua en adoración. Multitudes se reunieron, hombres, mujeres y niños, inclinándose ante el brillo del oro en un acto de devoción ciega. Era un escenario de reverencia forzada, donde se celebraba el orgullo del rey a expensas del verdadero culto. Pero entre la multitud hubo quienes se negaron a postrarse ante la estatua. Eran los mismos que habían desafiado el decreto de Nabucodonosor años antes, los amigos de Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego. Se mantuvieron firmes en su fe y se negaron a transigir en sus principios bajo la presión del poder terrenal. Nabucodonosor, al enterarse de la negativa de los tres jóvenes hebreos, se puso furioso. Su orgullo herido exigía obediencia total y sumisión absoluta. Ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesach y Abednego, decidido a enseñarles una lección que no olvidarían pronto. Y así, se preparó el escenario para un choque épico entre el orgullo del rey y la fe inquebrantable de sus súbditos. Sadrac, Mesach y Abednego eran amigos leales de Daniel, hombres cuya fe ardiente no cedería ante un decreto injusto. Incluso ante la amenaza inminente de ser arrojados al horno de fuego, permanecieron inquebrantables en su convicción de adorar solo al Dios verdadero. Nabucodonosor los miró con ojos llameantes de furia, exigiéndoles que renunciaran a su fe y se sometieran a su voluntad absoluta. Pero Sadrac, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes y se negaron a transigir en sus principios y traicionar a su Dios. En un acto final de desafío, Nabucodonosor ordenó que el horno de fuego se calentara 7 veces más de lo normal. Las llamas rugían como leones hambrientos, deseosos de devorar a cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad del rey. Y así, los tres jóvenes fueron atados y arrojados al fuego, mientras las llamas danzaban a su alrededor como serpientes ardientes. Pero, ante el asombro y asombro de todos los presentes, sucedió algo extraordinario. Mientras Nabucodonosor observaba con la boca abierta, vio no 3, sino 4 figuras caminando libremente en medio de las llamas. No solo estaban ilesos, sino completamente ilesos, como si el fuego no pudiera tocarlos. La poderosa mano de Dios había intervenido, protegiendo a sus fieles servidores de la ira de las llamas.
Sadrac, Mesach y Abednego emergieron del horno como testigos vivientes del poder y la providencia de Dios. Sus cuerpos ni siquiera estaban chamuscados y no olían a humo. Nabucodonosor, al presenciar el milagro ante sus propios ojos, se llenó de una mezcla de asombro y reverencia. Reconoció al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero, cuyo poder era incomparable y cuya protección era impenetrable. A pesar del milagroso espectáculo que había presenciado ante el horno de fuego, el corazón de Nabucodonosor permaneció envuelto en las sombras de la arrogancia y el orgullo. El fuego que había consumido los corazones de los soldados que los arrojaron a la muerte no pudo consumir la llama de la vanidad que ardía en su interior. Se jactaba ante sus súbditos, proclamando su grandeza y poder como si fueran sus propios logros, sin tener en cuenta al Dios que había intervenido en su favor. La soberanía divina era una idea lejana en su mente obstinada, eclipsada por el brillo cegador de su propia gloria terrenal. Y así, en un acto de locura que repercutiría a través de los siglos, Nabucodonosor se paró en su majestuoso palacio y pronunció palabras que sellarían su destino. Contempló las vastas y ricas tierras de Babilonia, extendidas ante él como una alfombra de poder y riqueza, y se exaltó como gobernante supremo sobre todas las cosas. ¿No es esta la gran Babilonia que construí para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?, gritó, con una voz atronadora que resonó por los pasillos del palacio. Por mi propia mano levanté tus poderosos muros y extendí tus dominios hasta los confines de la tierra. ¿Quién se atrevería a desafiar mi autoridad o cuestionar mi grandeza? Pero apenas terminó de hablar cuando una voz resonó en su oído, una voz que no era la de un hombre, sino la de Dios. Antes de la ruina va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu, resonaba el mensaje divino, como un eco de advertencia que reverberaba por los pasillos del tiempo. Nabucodonosor, sorprendido y asustado, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando sus palabras murieron en sus labios. Se encontró confrontado con la verdad innegable de que su grandeza no era su propia creación, sino un regalo otorgado por el Dios Altísimo. Y así, cuando el sol se puso sobre Babilonia la Grande, el corazón de Nabucodonosor quedó sumido en la oscuridad. Se dio cuenta de que su locura y su arrogancia lo habían llevado al borde del abismo, y solo la gracia de Dios podría salvarlo de la inminente caída. Pero este viaje de redención apenas comenzaba, y el destino del gran rey estaba a punto de dar un giro que ningún poder terrenal podía predecir. Como una sombra que caía sobre el reino de Nabucodonosor, la mano del juicio divino cayó sobre él con implacable determinación. Su arrogancia, como una llama fuera de control, lo consumió de adentro hacia afuera, llevándolo al borde de la locura. Una misteriosa y terrible enfermedad descendió sobre el gran rey de Babilonia, transformándolo de un gobernante majestuoso en una figura irreconocible despojada de su humanidad. Vagaba por los vastos y solitarios campos como un animal salvaje, lejos del lujo y esplendor de su palacio dorado. Su mente, que alguna vez fue tan afilada como una espada, ahora estaba envuelta en oscuridad, incapaz de discernir la realidad del engaño. Rugió y gruñó, como un león enjaulado, con la mirada perdida en los horizontes lejanos. El hombre que una vez se jactaba de su propia grandeza era ahora un espectro de su antigua gloria, una sombría advertencia de que ningún poder terrenal puede rivalizar con el poder del Dios Altísimo. Y así, Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, fue humillado ante los ojos del mundo, recordando a todos los que lo conocían la fragilidad de la vida humana y la soberanía indiscutible del Creador del cielo y de la tierra. Después de 7 largos años de sufrimiento y desolación, el corazón de Nabucodonosor finalmente cedió a la verdad a la que tanto se había resistido. Como una tormenta que se calma después de asolar el paisaje, se encontró envuelto por la reconfortante presencia del Todopoderoso, cuya soberanía reconocía ahora con humildad y reverencia. En el apogeo de su angustia, cuando la locura y la soledad lo envolvían como una espesa niebla, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo y clamó pidiendo misericordia. Sus palabras, ahora marcadas por el dolor y la humildad, se elevaron como incienso ante el trono del Altísimo, suplicando perdón y restauración. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó el clamor del corazón quebrantado del gran rey. Extendió su mano sanadora sobre Nabucodonosor, disipando la oscuridad que lo había envuelto durante tantos años.
Y en lugar de la desesperación, surgió una nueva visión, una visión de la grandeza y el poder del Dios vivo y verdadero. Nabucodonosor se arrodilló ante el Altísimo, ya no como un rey orgulloso, sino como un siervo humilde y arrepentido. Reconoció la grandeza de Dios, cuyo dominio se extendía desde los confines de los cielos hasta las profundidades de la tierra. Y en un acto de adoración sincera, proclamó la majestad del Señor, cuyo poder es eterno y cuyo amor es infinito. Así, el gran rey de Babilonia encontró redención y restauración en Dios, cuya gracia trasciende todos los límites del entendimiento humano. Dios, cuya misericordia es tan vasta como los cielos y cuyo amor es más profundo que el océano, extendió su mano restauradora sobre Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Como un jardinero que cuida con amor una planta dañada, sanó las heridas del alma del rey y lo restauró en su trono con una nueva perspectiva y un corazón renovado. Nabucodonosor, ahora humilde y agradecido, regresó a su reinado con una determinación renovada de servir al Dios que lo había salvado de las tinieblas de la locura. Testificó a todos sobre el poder y la grandeza del Altísimo, proclamando su bondad y misericordia ante todas las naciones. En las plazas de Babilonia, alzó su voz con fuerza, compartiendo su viaje de redención y restauración con todos los que escuchaban. Sus ojos brillaron con la luz de la verdad y su corazón rebosó de gratitud por la inquebrantable gracia de Dios. Y así, el reinado de Nabucodonosor estuvo marcado no solo por su grandeza terrenal, sino también por su devoción a Dios Todopoderoso. Gobernó con justicia y compasión, recordando siempre la poderosa lección que había aprendido en los días oscuros de su locura. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador de Dios, un faro de esperanza para todos los que enfrentan tiempos de adversidad y desesperación. Después de su milagrosa restauración, el corazón de Nabucodonosor estaba listo para recibir otra revelación divina. En un momento de contemplación y humildad ante el Todopoderoso, fue agraciado con una visión que resonaría a través de los siglos y resonaría en los corazones de la humanidad para siempre. Nabucodonosor vio una figura sobrenatural, envuelta en luz celestial y gloria indescriptible. Fue una visión del propio Hijo del Hombre, una imagen que trascendió los límites del tiempo y el espacio. En esta figura radiante reconoció la presencia del Mesías prometido, Jesucristo, cuyo poder y autoridad eran incomparables. La visión fue un mensaje de esperanza y redención, una promesa de que el Mesías estaba cerca, listo para cumplir el propósito divino de la salvación. Nabucodonosor se sintió humillado ante la majestad del Hijo del Hombre, cuya presencia iluminó los rincones más oscuros de su alma. Se dio cuenta de que así como él mismo había sido restaurado por la gracia de Dios, toda la humanidad tenía la oportunidad de ser restaurada por la obra redentora de Jesucristo. Fue un llamado a la fe y la confianza en el Mesías, aquel que vino a traer vida abundante y eterna a todos los que lo reciben. Y así, Nabucodonosor compartió su visión con el mundo, proclamando la inminente llegada del Mesías, el Salvador prometido. Su voz resonó como un trueno a través de los pasillos del tiempo, recordando a todos que el plan de salvación de Dios estaba en marcha y que la esperanza estaba ante nosotros, brillando como el sol de la mañana. Nabucodonosor, ahora transformado por la gracia y la revelación divina, no pudo contener la llama ardiente de su nueva fe. Compartió su visión con su pueblo con ferviente pasión, proclamando las maravillas del Hijo del Hombre, Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante las multitudes reunidas en las plazas de Babilonia, su voz resonó como un trueno, haciendo eco del mensaje de esperanza y redención que había recibido. Habló con convicción y autoridad, testificando del poder y la grandeza de aquel que vino a liberar a los cautivos y restaurar a los quebrantados de corazón. Nabucodonosor reconoció humildemente que todo poder y autoridad pertenecen a Jesucristo, el Hijo de Dios, cuyo amor trasciende todas las barreras y cuya gracia es suficiente para todos los que lo buscan. Exaltó el nombre de Jesús ante su pueblo, invitándolos a inclinarse ante el único digno de alabanza y adoración. Y las palabras del gran rey penetraron en el corazón de quienes lo escuchaban, transformándolos de las tinieblas en luz, de la desesperanza en esperanza. Lágrimas de arrepentimiento se mezclaron con sonrisas de alegría cuando el pueblo de Babilonia abrazó el mensaje transformador del Evangelio. Nabucodonosor, ahora embajador del reino de Dios,
continuó proclamando la grandeza y el poder de Jesucristo hasta el final de sus días. El reinado de Nabucodonosor ha resonado a través de los siglos como un recordatorio perenne de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Su historia, llena de altibajos, de orgullo y humildad, de arrogancia y redención, dejó un legado imborrable de humildad y reverencia a Dios. Nabucodonosor no solo fue un rey poderoso, sino un ser humano falible, sujeto a las mismas debilidades y tentaciones que plagan a la humanidad. Sin embargo, su viaje de fe y transformación lo elevó de un simple gobernante terrenal a un embajador del reino de Dios. Su legado es un poderoso recordatorio de que incluso los gobernantes más poderosos de la tierra están sujetos al gobierno divino. No importa cuán alto uno se eleve en poder y gloria, la verdad permanece inquebrantable: Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Y así, la historia de Nabucodonosor resuena como un eco eterno, invitándonos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana y la grandeza del amor de Dios. Su testimonio de humildad y redención resuena en el corazón de quienes buscan la verdad y la justicia, recordándonos que, al final, es la voluntad de Dios la que prevalece sobre todas las cosas. Que el legado de Nabucodonosor perdure a través de los siglos, inspirando a las generaciones futuras a humillarse ante el Dios Altísimo y buscar su gracia transformadora. Porque, como aprendió el propio Nabucodonosor, solo entregándonos por completo al poder divino podemos encontrar la verdadera paz y la redención. La notable historia de Nabucodonosor es mucho más que una narración antigua, es un tesoro de sabiduría eterna, una lección eterna que resuena a través de los siglos. Ella nos enseña la importancia de la humildad ante Dios y nos recuerda la soberanía divina que impregna todas las áreas de nuestras vidas. Nabucodonosor, con toda su grandeza y poder terrenal, fue llevado a reconocer que, en última instancia, es Dios quien reina sobre todas las cosas. Su viaje, desde la cima del orgullo hasta la humildad restaurada, es un testimonio vívido de la necesidad de rendirse a la voluntad del Creador con reverencia y adoración. Así como Nabucodonosor aprendió por las malas, cuando nos exaltamos por encima de Dios, rápidamente somos humillados. Pero cuando reconocemos su soberanía y nos sometemos a su voluntad, encontramos verdadera paz y plenitud. Por tanto, la lección de la historia de Nabucodonosor es clara e inequívoca: debemos humillarnos ante Dios y reconocer su supremacía en todos los ámbitos de nuestra vida. Solo entonces encontraremos la verdadera satisfacción que buscamos. Que la historia de Nabucodonosor resuene en nuestros corazones como un recordatorio constante de la importancia de la humildad y la sumisión a Dios. Porque, tal como aprendió el gran rey de Babilonia, solo cuando nos rendimos al Rey de Reyes encontramos verdadera paz y propósito en nuestras vidas.